Hola a todos, hello my friends. Aquí su profe de inglés, Consuelo La Claustra, para prepararnos para una nueva clase. Hoy día lo que vamos a hablar de elementos léxicos, lexical items, o también lo que se conoce como expresiones, expresiones idiomáticas y expresiones del lenguaje, ya frases estructuradas. Y eh, por supuesto, remember to bring a notebook and a pencil. Todas las clases ustedes deberían estar trayendo su cuaderno y su lápiz para que desarrollen y vayan escribiendo los distintos aprendizajes que estamos todas las clases aprendiendo, ¿cierto? Dado que en muchas clases vamos a ver material que ya habíamos visto anteriormente, deberían venir preparados, ¿ok? Y hoy día los objetivos de la clase es conectar todas las palabras que hemos aprendido y nuevas palabras a procedimientos, narraciones y descripción, expresar con palabras que sean cualitativas y cuantitativas ciertas cosas, crear oraciones compuestas, que esto ya lo habíamos visto en otra clase, y por supuesto tener conocimiento de palabras que están relacionadas al tiempo y al espacio. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Las parts of speech, que son los distintos elementos léxicos que funcionan para armar una oración o armar una frase, que esto también ya lo hemos visto en otra clase, conectar todos los textos que hemos visto hasta el momento sobre la narración, la descripción y los procedimientos, y los quantifiers y qualifiers, que son adjetivos cuantitativos y cualitativos. Entonces, para partir, recordemos algunos elementos. Entonces, el noun, ¿recuerdan el noun? El noun es una palabra que se usa para identificar cualquier tipo de people, things and places, personas, cosas y lugares. Entonces, por ejemplo, la casa bonita, la casa sería nuestro noun y en inglés sería the house, right? El adverb es aquello que modifica, el adverbio es aquello que modifica una acción o un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Este básicamente lo que dice es cómo se hace algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir yo corro, I ran, pero si digo I ran fastly, yo corro rápidamente. Y ese rápidamente es nuestro adverbio. Después tenemos el predicate o el predicado. ¿Se acuerdan que la deconstrucción más grande de una oración puede ser a través del sujeto y el predicado? Y el predicado es todo lo que viene en una cláusula o en una oración después del verbo. Entonces, si yo digo María is a pretty girl, María es una chica hermosa, is a pretty girl sería el predicado de nuestra oración. Después tenemos acá una palabra que es un poquitito más compleja, que son los coordinating conjunctions. Y estos son los que coordinan las oraciones y que son muy necesarias para las oraciones compuestas, ya que una oración compuesta requiere de estas conjunciones. Y recordemos nuestro acrónimo FANBOYS para recordar los distintos coordinating conjunctions. Y tenemos for, por, and, y, nor, ni, but, pero, or, o, yet, todavía, y still, que funcionan de la misma manera. Y lo último es the full sentence. ¿Cómo es que componemos una oración completa? Teniendo el sujeto, el predicado. Y el sujeto se arma por el noun, acuérdense, la persona, la cosa o el lugar, el verbo y un objeto. Un objeto puede ser un adverbio, puede ser un quién, puede ser un qué, pueden ser distintas cosas. Por ejemplo, yo en el español puedo decir, yo preparé una torta. El objeto responde un qué y sería, ¿qué es lo que preparé? Una torta. Y recordemos nuevamente nuestros distintos tipos de texto, que tenemos el descriptive, descriptivo, the narrative, el narrativo, y el de procedures. Esto quiere decir que son instrucciones o procedimientos. Entonces, los descriptivos, acuérdense, son descripciones específicas y características específicas de personas, lugares y objetos. Y este tipo de texto no se encuentra de manera aislada. Generalmente la encontramos en un texto narrativo o en otro tipo de géneros donde se necesitan estas descripciones para poder transformar y escribir tu texto. Y
el narrativo, recuerden que tiene 4 partes, que es la orientación, es decir, la introducción de la escena, the complication, que es básicamente el problema, la resolution, que es la resolución de este problema, y esto que es opcional, que es el coda. El coda puede ser un aprendizaje que uno obtiene del texto. Esto pasa con qué tipo de texto se preguntarán ustedes, con las que son lecciones, ¿cierto? Las lecciones que se le presentan sobre todo a los niños más pequeños. Y el procedimiento, tal como dice la palabra, es aquello que te indica cómo hacer algo a través de distintas secuencias, ya sean instrucciones, direcciones, reglas o recetas. Seguimos entonces, después de ver los tipos de texto y ver las distintas partes del discurso, vamos a ver lo que son los qualifiers y los quantifiers. Los qualifiers lo que hacen es modificar ciertas palabras dándole una descripción más específica. Entonces, por ejemplo, tenemos los qualifiers of time, de tiempo, como ocasionalmente, a veces, ahora, de nuevo, usualmente, siempre, nunca, etc. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo fumo, es un statement. Pero si le agregamos un qualifier of time, vamos a saber la cantidad de tiempo o cada cuánto o con qué frecuencia yo fumo. Entonces yo puedo decir ocasionalmente yo fumo, y eso significa que uno no lo hace de manera regular. Pero si yo digo yo siempre fumo, entonces cambia la manera en que se está presentando la acción. Después están los qualifiers de certainty, de certeza, como I guess, I think, yo creo, yo supongo, I know, yo sé, I am absolutely certain, estoy completamente segura, entre otros. Después tenemos los qualifiers de posibilidad, como could, podría, may, podría también, likely, muy probablemente, possible, posible, probable, probable, entre otras. Por ejemplo, we are meeting tomorrow. Nosotros nos vamos a juntar mañana. Pero si yo digo, maybe we could meet tomorrow, a lo mejor podríamos juntarnos mañana, la posibilidad de que suceda es mucho menor. Después tenemos los qualifiers of necessity, de necesidad, como must, debería, should, debería también, pero respecto a una sugerencia, ought, estoy obligado a, required, requerido, o have to, tengo que. Entonces, por ejemplo, si yo digo, I have to go to the mall, yo tengo que ir al mall, es algo que yo me estoy autoimponiendo. Pero si yo le digo a alguien, you should stop smoking, tú deberías dejar de fumar, entonces ahí es una necesidad que le estoy compartiendo a otra persona, más que nada una sugerencia. Y después tenemos los qualifiers of relative quality, que te dan una relatividad con respecto a la acción. Por ejemplo, tú tienes the best, the worst, lo mejor y lo peor, the finest, lo más fino, por así decirlo, the sharpest, lo más agudo, the heaviest, lo más pesado, etcétera, etcétera. Esto es cuando uno dice que una cosa es lo más de algo, lo mejor, lo peor, lo más hermoso, lo más seguro, etcétera, etcétera. Y finalmente los quantifiers son una palabra que se usa antes de un noun para decirnos la cantidad de algo. Si yo digo, por ejemplo, a little milk, un poco de leche, es que asumimos que tenemos una cantidad menor del noun, que es milk, ¿cierto? Y en cambio acá, si nosotros, por ejemplo, sumáramos un qualifier, lo que estaríamos haciendo no es la contabilidad de algo, sino más bien su nivel o su grado. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, dice, do you want some milk? ¿Quieres algo de leche o un poco de leche? Y ahí tú respondes, just a little. Y aquí tenemos un par de quantifiers que son muy útiles porque depende de qué tipo de noun al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si son uncountable nouns, es decir, nouns que no se pueden contar, tenemos que usar estas estructuras. ¿Y qué sería un noun que no se puede contar? Por ejemplo, la palabra contaminación, pollution. Uno no puede decir una contaminación, dos contaminaciones, tres contaminaciones. Entonces usamos este tipo de quantifiers.
much pollution, a bit of pollution, little pollution, a great deal, a large quantity, a little or very little. Y esto significa mucho, un poco de, poco, una gran cantidad de, una gran cantidad de también, un poco se repite aquí de nuevo, disculpen, y muy poco. Después con los nouns que son contables, como una manzana, dos manzanas, una persona, dos personas, unos lentes de sol, dos lentes de sol. Y aquí usamos estos quantifiers, a majority of, una gran mayoría de, a great number of, un gran número de, several, que es muchos, many, que también es muchos, a large number of, un gran número de, a number of, un número de, y a few, un poco. Entonces, mientras en la primera tenemos little, en la segunda tenemos few. Y por último, tenemos estos que se usan para todo tipo de nouns. Por ejemplo, all, enough, todo, suficiente, none o no, nada o no, some, unos pocos, more, varios, most, lo más, lots of, grandes cantidades de, o less o least, lo menos de. Y aquí repitiendo nuevamente la información, un qualifier lo que hace es que limita el significado de una palabra. Entonces tiene que ver con qué tan certero y específico es. Y aquí tenemos un par de ejemplos, por ejemplo, de los qualifiers, que dice la frase inicial, he is an intelligent student, él es un estudiante inteligente, pero si nosotros decimos he is somewhat an intelligent student, es algo de, mientras que he is the most intelligent student, él es el más inteligente. Entonces, nuevamente le estamos dando un estatus a la palabra. Y para dar unos ejemplos nomás del qualifiers of time, tenemos a veces, sometimes I think, que ya se los había presentado antes, que es yo creo que no es una buena persona. It's likely she will take the job, es probable que. I must go to the bathroom, tengo que ir al baño. Y después, that was the best movie, esa fue la mejor película. Recuerden, lo más son los relativos a calidad. Entonces, podemos decir en conclusión que todas estas expresiones ayudan específicamente a lo descriptivo. ¿Por qué? Porque damos características específicas de una persona o un lugar, y los qualifiers y los quantifiers nos ayudan a darle un nivel o un grado a este tipo de cosas. En el narrative usamos todas estas cosas del parts of speech, ¿cierto? Necesitamos un sujeto, necesitamos un predicado, necesitamos los adverbios, necesitamos todo este tipo de estructuras para ayudarnos a armar nuestros distintos textos. Y en los procedimientos lo que más usamos son podría, debería y todas las cosas que sean imperativas. Tú debes, tú tienes, etcétera, etcétera. Así que con esto terminamos la clase. Espero que les haya servido para ayudarlos con sus guías de trabajo y con la prueba de selección múltiple. Chao.